Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy a esta charla, la sexta charla del programa Intégrate Cuenta, dentro del Plan de Vida Integra. Como ustedes saben, es el plan que tenemos para brindar apoyo a los pacientes con diabetes en la región de Centroamérica y el Caribe. Mi nombre es Marcela Ortega, soy la coordinadora del Plan de Vida Integra y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para la charla del día de hoy, tenemos Intégrate Cuenta, Te Cuida y Te Cuenta sobre el cuidado de los pies y atención a lesiones derivadas de una alta glicemia. Para ello, tenemos con nosotros a la doctora Marta Alicia Zavala Aguirre, médico cirujana podóloga. A continuación, voy a presentar brevemente algunos datos de ella. Bueno, la doctora Zavala es actual presidente de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, AC. Cuenta con 2 maestrías, una en educación y otra en ciencias médicas. Ella es profesional asociada en podología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También instructora en simulación clínica en la Universidad del Noreste de México. Está diplomada en pie diabético por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También en manejo de heridas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es miembro de la Association for the Advancement Wound Care, con lo que ella tiene una amplia experiencia y es realmente una especialista en el tema del día de hoy. Así que, doctora, adelante, bienvenida y bienvenidos a todos. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Muy buenas tardes y muchas gracias, Marcela, por esta presentación. Sé que están conectados de diferentes países de Latinoamérica, Centroamérica. Muchas gracias por estar conectados y espero que la charla que tenemos preparada para el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes. Traté de hacerla lo más visual posible para que ustedes puedan detectar cosas en esta presentación y quizá con muchas de las fotografías que aquí se van a presentar se van a sentir identificados. Y esto va a ser muy bueno porque si algo de esta presentación les causa alguna pregunta, anótenla en un papelito o si tienen un celular a la mano, anótenla en su celular, porque esto les va a ayudar a que al final puedan hacer las preguntas y no se les olviden las preguntas que vamos a estar platicando, todo el contenido que vamos a estar platicando a lo largo de todos estos minutos. Muy bien, pues como ya comentó Marcela, yo voy a hablar acerca de los cuidados del pie, específicamente de los cuidados del pie de todas aquellas personas que padecen diabetes. Desafortunadamente la situación en toda Latinoamérica es abrumadora, las estadísticas no son confiables aún en ciertos o en la mayor parte de los países de Latinoamérica, pero nos podemos basar en las estadísticas que tiene Estados Unidos. Entonces, si nos basamos en esto, nos damos cuenta que prácticamente la diabetes es una pandemia y es a la que debemos de tenerle más miedo hoy en día porque cada vez conocemos más personas que la padecen, cada vez más personas cerca de nosotros están con este padecimiento. Y esto es importante porque 1 de cada 12 personas va a padecer de diabetes. El riesgo de padecerlo también va a ser en 1 de cada 16 personas. Va a ser más frecuente en las personas que son mayores de 40 años, personas que tienen sobrepeso o que tienen algún familiar que padece ya diabetes. También es más frecuente en los hispanos, asiáticos, afroamericanos y norteamericanos. Entonces, debemos de prestar atención a esto porque si tenemos sobrepeso hay que actuar en eso, si somos mayores de 40 años tenemos que actuar también, hacer conciencia de que todo esto son factores de riesgo y entonces actuar en consecuencia. Y esto resulta sumamente importante porque en alguna parte del mundo en este momento se está realizando una amputación de una extremidad o de un pie, de un miembro inferior. Cada 30 segundos se está realizando una amputación. ¿Por qué es importante hablar de las consecuencias que tiene la diabetes? Bueno, porque tiene un alto índice de mortalidad. Si se fijan, aquí ocupa el segundo lugar a nivel mundial de riesgo de mortalidad, pues una de las principales causas de muerte, y específicamente hablando de México, que es el país en el cual yo radico, ocupa el tercer lugar. Entonces, si se fijan, es una estadística muy abrumadora. Las defunciones debidas a la diabetes son
muy importantes. Entonces, algo que debe de quedar muy claro es que 1 de cada 2 personas no sabe que padece diabetes, es decir, habemos muchas personas que no realizamos estos chequeos anuales, y más si tenemos todos estos antecedentes de los que hablábamos hace un momento. Entonces, esto va a hacer que sea muy difícil que una persona que padece diabetes esté tomando el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué es la recomendación en este punto? Pues que cada año se debe de realizar una persona un chequeo para saber si padece o no esta y algunas otras enfermedades al hacerse este tipo de chequeos. Entonces, si tienen familiares, hijos o nietos que no acostumbran a hacerse esto y ustedes son un familiar directo de estas personas, pues recomiéndenles que se hagan chequeos anuales para que puedan detectar si padecen o no la enfermedad. Entonces, es importante el saber que se tiene diabetes y sobre todo se debe de tomar conciencia de tomar el tratamiento adecuado. Y a veces el paciente cree que con una sola vez que fue al médico es suficiente y puede estar con el mismo tratamiento durante años y años y años. Y la verdad es que no. Tienes que estar acudiendo con tu médico tratante para que te esté dando el tratamiento adecuado o ajustando las dosis o cambiando los medicamentos para que siempre tus niveles de glucosa estén dentro de los límites normales. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si tenemos niveles altos de glucosa circulando en la sangre, vamos a tener afección a ciertos órganos y sistemas. Uno de ellos es el sistema cardiovascular, que se puede ver afectado por estas elevadas cantidades de glucosa que se encuentran circulando en el torrente sanguíneo. ¿Qué más se puede afectar? Pues se puede afectar la visión y también se puede afectar el riñón. Entonces, si no se tiene un adecuado control, podemos perder la vista, podemos necesitar el estar sometiéndonos a diálisis peritoneales o a hemodiálisis, estar conectados todo el tiempo a una maquinita para estar eliminando esos productos de desecho que no puede retirar el riñón. Y por supuesto, la charla que nos tiene el día de hoy aquí y el tema por el cual estamos todos aquí reunidos, pues es la afección que causa a nuestros pies y los cuidados que debemos de tener si ya sabemos que vamos a presentar esta afección. Entonces, ¿qué es lo que contribuye al desarrollo de un pie diabético? Pues el mantener unos niveles de glucosa altos durante periodos prolongados, eso va a hacer que los vasos sanguíneos y los nervios comiencen a funcionar de manera inadecuada. Es decir, si yo en este momento me detectan que tengo la diabetes, entonces debo de comenzar a tomar el tratamiento adecuado para que mis sistemas, tanto el cardiovascular, el renal, ninguno de los sistemas que mencionamos hace un momento se deteriore. Si yo no presto atención, me sigo comiendo lo que yo deseo, no llevo un tratamiento, lo que va a ocurrir es que todos estos sistemas con el paso de los años se van a deteriorar y voy a comenzar a tener los problemas que mencionamos hace un momento. Entonces, ¿qué es el pie diabético? Pues el pie diabético es una complicación de la diabetes y lo empleamos además cuando a un paciente le sale una úlcera o una herida en alguna parte del pie y si este paciente tiene diabetes, entonces una herida en cualquier parte del pie se considera un paciente con pie diabético. El 25% de los pacientes van a desarrollar una úlcera en el pie, es decir, del 100% de los pacientes que padecen la diabetes, el 25% en algún momento tendrán un pie diabético. Y el número de ingresos hospitalarios debido a la diabetes porque tienen una afección en el pie, es decir, tienen pie diabético, va a ser del 15%, entonces es un número bastante elevado cuando lo trasladamos a cifras, porque hablamos de más de 2 millones de pacientes. El 85% de estos pacientes van a ser sometidos a una amputación, es decir, más de 2 millones de pacientes van a sufrir de una amputación mayor. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos niveles de glucosa elevados en la sangre? Pues ya decíamos, se deterioran los nervios que llegan al pie. ¿Y cómo ocurre ese deterioro? Bueno, pues el paciente comienza a tener algo que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar, que es la neuropatía diabética. Y esta neuropatía diabética existe de 3 tipos. Una de ellas es la neuropatía en la que el paciente deja de sentir en la planta del pie, en el dorso, en los dedos,
Y esa es la causante del 85% de todas las úlceras y amputaciones, porque cuando nosotros nos ponemos un zapato apretado y la sensibilidad está normal, vamos a sentir fricción, nos sale una ampolla, duele muchísimo y nos retiramos el pie. Pero ¿qué pasa si yo tengo neuropatía? La sensibilidad no está al 100, la sensibilidad está un 20, un 30, un 40%. Yo voy a poder caminar con esa ampolla y no me va a causar el dolor que le da a una persona que no tiene neuropatía. Entonces, de ahí la importancia de la prevención, de la que vamos a hablar en un momento más. El otro tipo de neuropatía que ocurre es la neuropatía que nosotros llamamos motora. Y esta neuropatía lo que ocasiona son deformidades en el pie. Deformidades como cuáles, como el pie cabo, es decir, un pie con un arco muy prolongado, como el que ven aquí en esta donde les estoy señalando. Y la otra cosa que ocurre es que los dedos, en lugar de estar estiraditos, van a estar en garra, que son unos dedos que están retraídos, como lo ven en esta imagen que les estoy señalando en este momento. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que zonas que no están diseñadas para soportar la presión del peso del cuerpo tengan esta presión y entonces se van a lastimar esas zonas. ¿Cuáles son esas zonas? Pues el dorso de los deditos, y ahí tienen una imagen en donde pueden ver cómo ya comienza con un callito y una ulcerita en el dorso del dedito. Y entonces lo que tenemos que hacer es prestar atención al tipo de calzado que debemos de utilizar si tenemos esta deformidad. Los dedos sin garra, es decir, retraídos, o bien un arco muy marcado. Y aquí tienen un ejemplo de esto que les decía hace un momento. Son dedos que no están estirados, el dedo está retraído, nosotros lo llamamos dedos en garra, y entonces cuando ustedes se calzan, lo que ocurre es que el dorso de los dedos está friccionando con el zapato. ¿Y qué es lo primero que se forma? Pues se forma un callo. Y a veces las personas creen que cuando se forma un callo, el callo se forma para protección y que no te va a pasar nada. Y la verdad es que no. El callo se forma en respuesta a una agresión, es decir, todo el tiempo hay fricción y esa fricción va a ocasionar que aparezca un callo en la zona. Si no se le presta atención, ese callo sigue creciendo y cuando es un callo muy grande, lo que ocurre es que funciona como una piedra dentro del zapato. Y debajo del callo siempre va a aparecer una úlcera, como las que están viendo en este momento en la pantalla. El otro tipo de neuropatía es la neuropatía de tipo autonómico, que esta va a ocasionar alteraciones cutáneas. Estas alteraciones cutáneas son ausencia de vello, es decir, al paciente se le cae el vello desde la rodilla hasta la punta de los dedos. Hay resequedad extrema. Los talones en algunas ocasiones se tienen cuarteados con grietas. A veces traen heridas en estas grietas que están tan profundas y al paciente no le duele, entonces puede seguir caminando sin ningún problema. Hay cambios además en la forma y en la anatomía o en la consistencia que tiene la uña y entonces pareciera que tienen una piel muy delgadita, adelgazada y brillosa. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si detectamos que se tiene todo esto, podemos prevenir. Y esto lo vamos a lograr a través de la educación y dando un tratamiento integral al paciente que tiene diabetes. Se puede prevenir con esto hasta un 85% el riesgo de amputaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Detectar si hay o no neuropatía. Aparte, por supuesto, hacer una exploración vascular para ver si no hay daño vascular. Y esto lo pueden hacer con un profesional del área de la salud que les ayude a hacer una exploración completa de sus miembros inferiores para detectar cosas que ustedes puedan tomar cartas en el asunto en este momento para evitar que se lleguen a lesionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una identificación temprana del riesgo de ulceración. Esta es vital y necesaria para que podamos aplicar las medidas preventivas. Por ejemplo, si tengo un pie que tiene deformidad en los dedos porque están en garra, bueno, pues entonces debo de seleccionar un zapato adecuado para esto. Es decir, si detecto el problema, puedo encontrar una solución adecuada. Entonces, seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y cuáles son estas condiciones que ponen a un paciente en alto riesgo de lesionarse, de infectarse y de potencialmente sufrir una amputación en algún momento de la vida? Bueno, pues les voy a explicar un poquito lo que ocurre con nuestros pies una vez que nos detectan que tenemos esta enfermedad.
Vamos a tener un paciente que tiene diabetes y cuando hacemos la exploración del pie nosotros podemos detectar si existen factores predisponentes. ¿Predisponentes a qué? A que el pie se lastime y se convierta en un pie diabético. ¿Cuáles serían estos factores? Pues uno de ellos puede ser el que el paciente tenga deformidades en el pie o que el paciente ya haya tenido una amputación previa. Esto lo convierte en un pie con factores predisponentes para desarrollar la lesión. Tenemos entonces, si un paciente tiene un pie con factores predisponentes, ya tengo un pie de riesgo. Y entonces, ¿qué debo de evitar? Los factores desencadenantes. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Pues que de repente van caminando y choca el pie contra la banqueta porque no lo levantaron adecuadamente o que se pusieron algún callicida porque la vecina les dijo que si tenían un callo se pusieran cierta sustancia. Ese también puede ser un factor desencadenante, o un traumatismo cuando el paciente se levanta descalzo en la noche porque va al baño corriendo y regresa. Ese también puede ser un factor desencadenante. Y si tenemos factores predisponentes, es decir, una deformidad, por ejemplo, más factores desencadenantes, que me paré descalzo para ir al baño y pisé algo, o me corté o me golpeé, entonces se convierte en un pie que ya está lesionado, es decir, un pie diabético, un pie que tiene una úlcera o una herida. ¿Y esto qué va a ocasionar? Bueno, pues que pueden existir factores agravantes que lo pueden convertir en una lesión crítica. El factor agravante más importante es la infección, que lo puede llevar a una amputación. Entonces, es importante reconocer todo esto. Y a veces son cosas tan sencillas, por ejemplo, este paciente que ven aquí sufrió una quemadura porque un fin de semana en una reunión familiar estaba haciendo chicharrones con su familia y de repente le cayó el aceite caliente, entonces se quema, se espera en su casa porque piensa que le va a cicatrizar, porque toda la vida que se ha hecho una lesión, pues esta cicatriza sin ningún problema. Entonces, una cosa que debe quedar muy clara es que no hay que minimizar los problemas. Cualquier cosita, por pequeñita que ustedes la consideren, deben de buscar atención, a ser evaluados para detectar que no se convierte en algo mucho más grave. O un paciente que anda en sandalia todo el tiempo, no se fija que en la suela de la sandalia trae clavada una tachuela y cada vez que camina esa tachuela le está lastimando la zona del talón hasta que termina con esta herida. O un paciente que comenzó con el dedito oscuro, un dedito negro, no le prestó atención a esa manchita fue creciendo y busca ayuda cuando esto ya ha avanzado más. Entonces, cualquier lesión, por pequeñita que sea, busquen atención, no se queden a ver qué pasa o esperar si solito se va a solucionar. Entonces, lo importante de todo esto es que si detectamos que tenemos la enfermedad, debemos de actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Mediante la prevención y el cuidado del pie. Es decir, ahorita vamos a ver todo lo que podemos hacer, lo que ustedes pueden hacer en casa para estarse revisando el pie y para no tener o tratar de evitar el desarrollo del pie diabético. La primera de ellas, pues, es la educación y hacer conciencia. Esta educación como la estamos teniendo en este momento a través de internet, que estamos todos conectados, estamos atendiendo esta sesión y estamos aprendiendo cómo podemos cuidarnos los pies para evitar el desarrollo de un pie diabético. Y puede ser en este momento por la pandemia de manera virtual y pueden ser también de manera presencial haciendo talleres, pero cada vez que los inviten lo que hay que hacer es acudir a estas sesiones. La otra es mantener unos niveles adecuados de glucosa, es decir, tomándose los medicamentos o aplicándose la insulina según sea el caso que sea necesario para cada uno de los pacientes. La otra cosa que debemos de hacer es tener una dieta balanceada y un adecuado control del peso, porque ya dijimos que esto es un factor de riesgo también. Dentro de esta dieta balanceada y control de peso es muy importante porque no es lo mismo que una persona deambule o camine con un peso adecuado que con un sobrepeso. Los pies soportan más carga, entonces eso es algo que también deben de tener en cuenta. No es lo mismo que yo pese 60 kilos y mis pies soportan 60 kilos, aquí yo con la misma estatura tengo un peso de 120 o 130 kilos y mis pies estén soportando todo eso. Si a eso yo le sumo que tengo deformidades, que tengo neuropatía, eso me convierte en una persona en riesgo
desarrollar pie diabético. Entonces, lo que debo de hacer es tratar de bajar de peso para que mis pies soporten menos peso y también disminuya el riesgo de que me lastime el pie. Y esto no es tan complicado, a veces son pequeños cambios que podemos hacer en la casa, desde que si no me estoy haciendo la dieta adecuadamente, bueno, a partir de ahora comenzar a hacerla. Y si no se puede de manera independiente de que cada quien lo haga en su casa, pues buscar ayuda. Existen dietólogos, existen nutriólogos que les pueden ayudar a establecer los planes de tratamiento o de dieta que deben de seguir para tener el adecuado control de la glucosa y, por supuesto, el control de peso. La otra cosa que se tiene que hacer es ejercicio físico constante y continuo, y esto no quiere decir que tengan que en este momento o a partir de mañana salir a correr una maratón. A veces son igual pequeños cambios, salir a caminar 15 minutos al parque más cercano de su casa o darle 1 o 2 vueltas a la manzana. A veces eso es suficiente y es un pequeño cambio en la vida que les va a ocasionar o les va a hacer que tengan una mejor calidad de vida. Y ahora sí, en lo que se refiere a cuidados de los pies, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuidar adecuadamente el pie? Pues el primero de ellos, y considero desde mi punto de vista personal, que es el más importante. Esto que dice aquí, inspección diaria del pie, se refiere a que todos los días ustedes deben de revisarse el pie, y no solo el pie, revisar también el interior del calzado. Porque si ustedes detectan que hay una ampolla, que hay un enrojecimiento, que traían una tachuela, como el caso que les mencioné hace un momento, clavada en el zapato o en la sandalia con la que andaban deambulando, si revisan el pie, van a detectar esas lesiones. Y para esto, en algunas ocasiones hay pacientes que no lo pueden hacer a simple vista y van a necesitar ayuda. En algunas ocasiones, que una segunda persona les ayude a hacer esta inspección porque tengan deteriorada la vista, o bien si tienen problemas para la movilidad, algún problema en la columna o cualquier cosa que no les permita hacer la flexión necesaria para llegar al pie, entonces pueden hacerlo con un espejo. Y puede ser un espejo de esos que tienen mango para que lo puedan mover de acuerdo a lo que sea necesario para que puedan ver e inspeccionar todas las zonas del pie. El otro cuidado que se debe de tener es el lavar diariamente los pies y utilizar una temperatura del agua siempre inferior a 37 grados. Algo que en algunas ocasiones ocurre y que yo siempre le digo a mis pacientes es que cuando te vas a bañar o vas bueno, para empezar nunca se recomienda que remojen los pies, pero hay pacientes que lo hacen. Y una conducta que es muy frecuente en los pacientes es que cuando van a probar la temperatura del agua, lo que meten es el pie. Pero cuando van a bañar a un bebé, nunca alguien mete un pie para tocar la temperatura del agua. Ni siquiera utilizan las manos para tocarla, siempre utilizan el codo para hacerlo. Entonces, un paciente con diabetes es probable que tenga neuropatía, lo que comentábamos hace un momento, disminución de la sensibilidad. Entonces, la parte del cuerpo con la que nunca debe de tocar el agua es los pies y en segundo lugar las manos, porque así como hay neuropatía en el pie, pueden tener neuropatía en las manos y eso quiere decir falta de sensibilidad o disminución, a lo mejor no falta completa, pero sí disminución de la sensibilidad en las manos y eso complica que ustedes puedan sentir la temperatura adecuada del agua, incluso para bañarse. Entonces, lo que hay que hacer es imaginarnos que todos somos bebés y tocar la temperatura del agua con el codo, porque la neuropatía en los miembros superiores, es decir, en manos y brazos, es hasta la mitad del antebrazo. Generalmente es como si tuvieran puesto un guante las personas que desarrollan neuropatía en miembros superiores. Otro paso importante en la rutina que deben de incorporar es el secado cuidadoso de los pies. Y esto incluye la zona entre los dedos, porque con mucha frecuencia nos enfocamos únicamente en limpiar o secar el pie por arriba y por abajo, pero no checamos la zona entre los dedos. Y esta zona entre los dedos puede guardar mucha humedad, sobre todo en aquellos casos, pacientes que tienen rigidez de las articulaciones en donde va a ser muy complicado el poder llevar a cabo este secado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar una toalla delgadita que sea de algodón para que sea altamente absorbente.
Si no se tiene, pueden utilizar una camiseta de algodón y con esa la cortan sus cuadritos de esa camiseta y dejan esos pedacitos de tela para poderse secar la zona entre los dedos. Si no se tiene la toalla y no se tiene la camiseta, entonces servitoallas. Las toallas de cocina grandotas, esas pueden tenerlas y esas son desechables. Las meten entre la zona de los dedos y las desechan. Algo que nunca se debe hacer, y ya les comenté hace un momento, es meter a remojar los pies en nada. Ni en agüita caliente o tibia con sal, ni con vinagre, ni con nada que les diga la vecina, la comadre, porque se pueden quemar. Algunas de las sustancias o combinaciones de sustancias que hacen las pueden llegar a ser corrosivas y entonces ocasionar una lastimadura en el pie o en los pies, si es el caso que metan los dos. Entonces, traten de evitar este tipo de actividades, en la medida de lo posible, no hacerlas en ningún momento de la vida. Otra actividad que es frecuente es el quitar las hiperkeratosis o los callos o la zona de los talones, limarlas porque se sienten ásperas y utilizan piedras como la que ven ahí, una piedra pómex, o incluso les venden hasta lijas y en algunos casos les venden unos, no sé ni cómo se llaman, pero parece como un rallador de queso, son de metal. Todas esas las deben de eliminar de su vida porque si llegaran a tener neuropatía y las utilizan, la piedra ocasiona roce, ocasiona una fricción en la zona y pueden provocar una quemadura. Entonces, esto es una práctica que tampoco se debe de hacer. Si ustedes tienen esto, lo que se hace es cuando lo revisa el profesional del área de la salud, les indica cremas que están hechas a base de urea y que esa urea va a ayudar a desgastar todas esas asperezas o esos callos que tienen, haciendo lo mismo que haría esa piedra pómex, lijándola o lijando esa zona. Entonces, existen otras maneras de retirarlo y procuren no hacer esto, por favor. También deben de evitar el andar descalzos. El andar descalzos, a veces hay pacientes que han llegado a la consulta con heridas, desde el que se arrancó la uña porque se resbaló, el que no vio un juguetito y se lo clavó, el que sin querer, mil cosas pueden pasar. Entonces, aunque sea poquito, aunque sea una distancia cortita, aunque sea muy poquito tiempo, nunca deben de andar descalzos. Esto es por precaución para cuidarse adecuadamente los pies. La otra rutina que se debe de incorporar dentro del cuidado del pie es la humectación, porque ya les decíamos algo, bueno, les decía al inicio que la neuropatía ocasiona resequedad de la piel, adelgazamiento y pérdida de vello. Entonces, si esto ocurre, voy a tener una piel muy reseca y lo que debo de buscar es humectarla. ¿Y cómo la van a humectar? Buscando cremas que sean humectantes y no lubricantes. Cada vez que ustedes van a un establecimiento y buscan en el área de cremas algo para humectar la piel, ustedes si ponen atención a partir de ahora, si es que nunca habían escuchado esto, van a ver que existen cremas que dicen crema humectante o crema hidratante. Esas son las adecuadas, humectante o hidratante. Y las cremas que digan lubricante, esas son cremas muy grasosas. Esas no se les recomienda porque realmente no están humectando la piel. Lo que están haciendo es aplicando una capa de grasa sobre la piel que impide la entrada y salida de cualquier cosa a través de la piel, pero realmente no le está haciendo nada a la piel. Imaginen que lo que están haciendo es aplicando una capa de mantequilla y únicamente. Entonces, lo que necesitan es buscar humectantes o hidratantes, no lubricantes. Y en algunas ocasiones me ha tocado pacientes que les recomiendan líquidos para, como el que ven ahí, líquido removedor de callos o callicidas o para los mezquinos. Todas estas cosas que son para quitar callos, mezquinos, callos sobre todo. Estas sustancias son corrosivas. ¿Qué es un corrosivo? Una sustancia que te puede quemar. Si yo tengo la sensibilidad normal, cuando yo sienta que me está quemando, pues me lo voy a quitar, me lo voy a lavar o voy a correr a meter el pie a la regadera. Pero si tengo neuropatía, entonces no voy a sentir cuando el líquido me esté quemando y lo que puede ocasionar es una quemadura en mi piel.
Entonces, traten de evitar cualquier líquido que sea recomendado por una persona que no sea profesional del área de la salud. La otra rutina para incorporar dentro de del cuidado del pie es el revisar el interior del calzado. Esto es súper importante por dos razones. Una, en algunas ocasiones nos venden zapatos para pacientes diabéticos y cuando revisamos el calzado haciendo esto de meter la mano dentro del calzado nos damos cuenta que existen costuras, que trae un defecto por la parte de adentro y que eso me puede lastimar. Entonces se debe de revisar en busca de que no haya alguna protuberancia dentro del calzado que los pueda lastimar. Y el segundo es aquellas personas que vivan con nietos o que convivan con niños, porque luego tienen, ¿cómo se llama esto? Bueno, acá en México, Kinder Sorpresa, que son unos chocolatitos que traen dentro unos juguetitos que son tan minúsculos y que los tienen que armar y a veces los niños los dejan por doquier. Y lo que ocurre es que de repente ya nos ha tocado que uno de estos juguetitos cae dentro del calzado del abuelito, se lo pone y no siente que trae algo y ese juguetito los llega a lastimar. Entonces, siempre hay que revisar el interior del calzado. La otra rutina para incorporar a sus actividades es el utilizar calcetines, porque el calcetín es una protección para el pie. Esto los va a proteger de cualquier roce que haya dentro del calzado. Entonces, utilizar zapatos sin calcetín están contraindicados dentro de la rutina diaria de cuidado del pie. En cuanto a corte de uñas se refiere, si la visión está deteriorada, no debe de cortarse las uñas. ¿Qué es lo que debe de hacer? Pues buscar ayuda, ya sea de un podólogo dentro del lugar o la ciudad en la que radique, buscar podología o podólogos en mi ciudad, o bien pedir ayuda de un familiar para que le apoye al corte de las uñas. Si yo tengo algún problema de movilidad en la columna o simplemente tengo algo de sobrepeso y el abdomen no me permite llegar a los pies, o si no veo adecuadamente, el riesgo de que yo me lastime al intentar hacer el corte de la uña es mucho más elevado que si no tengo todos estos factores de riesgo que acabo de mencionar. Entonces, si la visión está deteriorada, no cortarse las uñas y buscar ayuda. Y siempre utilizar calcetines. Para la utilización del calcetín, seguramente muchos de ustedes han escuchado la recomendación de utilizar calcetines para diabéticos. La verdad es que si tienen acceso a ellos, los pueden utilizar, vaya, pero deben de tener mucho cuidado. ¿Qué características tiene un calcetín para un paciente con diabetes? El primero es que no tiene costuras en la punta y que son bastante holgados, por lo que nunca les van a apretar. Pero si no tienen para comprar un calcetín para diabético o no hay en el lugar en el que ustedes viven, no pasa nada. Pueden utilizar el calcetín común y corriente, el calcetín convencional. Lo único que hay que hacer es voltearlo al revés para que la postura que trae en la punta quede hacia arriba y no esté haciendo presión sobre su pie. Si el calcetín que utilizan está muy apretado, ahí tienen otro tip. Bien. Lo pueden cambiar por uno que no esté apretado, o dos, lo pueden planchar mojado, es decir, lo lavan, luego lo ponen sobre una toalla, le pasan la plancha y cuando ya está bien caliente lo retiran y lo estiran. Y eso va a hacer que las fibras de elástico se debiliten y entonces les quede un calcetín holgado. Muy bien. La otra cosa que se tiene que hacer son revisiones periódicas por un especialista. Este especialista puede ser un podólogo o un médico que se encargue del cuidado adecuado del pie, porque lo que tienen que hacer es una revisión del estado de las uñas, del estado de la piel, del estado circulatorio que tienen en la extremidad inferior o en el pie, para que les puedan advertir si están en riesgo de lastimarse y ustedes puedan tomar las medidas necesarias. Estas visitas periódicas pueden ser calendarizadas. También si es para que les realicen la quiropodia o el corte adecuado de las uñas,
pues eso va a depender también del crecimiento de la uña de cada quien. Entonces, ya su especialista les dirá la pauta de cada cuándo deben de asistir, aunque existe una tabla general que les voy a mencionar un poquito más adelante. Ahora, lo que les mencionaba hace un momento, tener callos, o nosotros le decimos hiperkeratosis. Si nosotros tenemos un callo, eso va a ocasionar presión sobre el sitio en el cual se encuentra. Y ustedes ven ahí la fotografía. En la de arriba, el paciente tiene el callo, y en la de abajo el callo ya se le retiró. Y vean cómo queda ahí la impresión de esa hiperkeratosis o de ese callo sobre la piel del paciente. Como este callo fue retirado, pues el paciente no tiene ninguna lastimadura, pero si el paciente no se retira ese callo y sigue caminando con ese callo, tarde o temprano va a ocasionar una úlcera por debajo del callo. Y es cuando en algunas ocasiones el paciente dice, es que el callo se botó. Bueno, eso ocurrió porque debajo del callo había una ulceración ocasionada por el mismo callo. También, si tienen alguna alteración en las uñas, que nosotros lo llamamos onicopatías, lo que se tiene que hacer es un tratamiento adecuado. Y a veces este tratamiento en las uñas es de utilizar a veces una laca, a veces son diferentes los tratamientos, pero solo su profesional del área de la salud o su podólogo les podrá orientar sobre lo que tienen, si es que ustedes no se están viendo en este momento una uña normal o una uña sana. Y entonces pueden tener el tratamiento adecuado para todas las lesiones o deformidades o anomalías que ustedes se vean en la uña. Y hay que darles, por supuesto, tratamiento. En lo que se refiere a calzado, este es un tema de suma importancia porque el callo es la causa más frecuente de lastimadura del pie de un paciente que padece diabetes. ¿Qué características debe de tener el calzado que ustedes deben de buscar para utilizar? Bueno, dentro de las características están que tenga un tacón de 2 a 3 centímetros, que la base de este tacón sea amplia, que el material que se utilice sea suave y sea ligero, que el ajuste sea con velcro o con cintas, porque en algunas ocasiones tenemos edema o hinchazón de los miembros inferiores, es decir, del pie. Y si este tiene velcro, tiene cintas, yo lo puedo ajustar si en la tarde o en la noche, que de andar todo el día tengo hinchados los pies, entonces ajusto mis cintas o mi velcro. Y si no lo tiene, va a ser muy complicado y el traer un zapato apretado los puede lastimar. La otra cosa que deben de buscar es que la suela sea absorbente de impacto y antiderrapante. Y seguramente se preguntarán, ¿y cuál es ese tipo de seda? Bueno, yo siempre les digo, ¿han visto los tenis que son para correr? Sí. Bueno, la suela de un tenis para correr es una suela absorbente de impacto y antiderrapante. Yo sé que a veces es complicado y que no se puede encontrar el zapato adecuado, entonces miren, ni se angustien, utilicen un zapato para correr que tenga cámaras de aire, se ajusta con velcro, entonces es el mejor calzado que pueden utilizar para su vida diaria. ¿Qué es lo que debemos de evitar? Pues debemos de evitar que el zapato esté apretado, porque entonces dentro del calzado el pie no va a tener una forma natural, sino que va a estar con zonas de presión que van a terminar en un callo, y ese callo va a terminar en una ulceración. Entonces deben de prestar atención a esto. El zapato debe de quedar adecuadamente para el tamaño del pie, porque algo que ocurre con mucha frecuencia es que dicen, bueno, si yo calzo del 5, pues me voy a comprar uno del 6 o del 7, es decir, 2 números más grandes, porque así me va a quedar grande. Y la verdad es que esta es una idea incorrecta, porque lo que buscamos es que la zona de adelante, nosotros le llamamos puntera, que es esta que les estoy señalando en este momento, que esta zona de adelante, digamos la zona donde van los pies, sea alta de la punta y ancha para que quepa todo mi pie. Si yo lo compro más grande, ese más grande va a ser en longitud, es decir, en lo largo, no en lo ancho. Entonces, el que me compre un zapato más grande, lo que va a ocasionar es zona de roce en el talón. Entonces, lo que cambia en este caso no es la horma sigue siendo la misma, angosta de la punta, y lo único que cambia es lo largo del zapato.
Entonces, no es correcto el comprarse un zapato más grande del tamaño de su pie con la idea de que les va a quedar grande, porque sí les queda grande, pero les queda grande de lo largo, no de lo ancho. Y esto es lo que les digo respecto a la punta. Debe de ser el zapato negro que ven, esto que estoy señalando con la flechita, eso es la puntera. Cuando hablamos de puntera nunca tomamos en cuenta la suela. Entonces, en este zapato negro la puntera es esta distancia. Y en el zapato café, que está en la parte de abajo, la distancia es esta. Si se fijan, es mucho más grande en el zapato de abajo. Sin embargo, los dos son comercializados o vendidos como zapatos para pacientes con diabetes. Entonces, además de que les digan que es un zapato para paciente con diabetes, deben de buscar las características. Si ven uno como el negro y les dice que es un zapato para paciente con diabetes, pues evidentemente no lo ven y lo van a reconocer a partir de ahora. ¿Y por qué no lo es? Porque imaginen que tenemos un pie como el que están viendo en la fotografía. Si ustedes lo intentan meter en el zapato negro, va a ocasionar zona de roce en esta parte de los dedos, en el dorso de los dedos. Y ya se ven aquí en esta fotografía como hay callo aquí y callo acá. En cambio, si lo meto en el zapato café, pues no voy a tener ningún problema, los dedos van a estar libres, nunca va a haber una zona de roce y por tanto va a ser muy difícil que aparezca una úlcera o una lesión en esa zona. Otra cosa que debemos de tener siempre en cuenta es que no debemos de utilizar un calzado para hormarlo, porque luego esa es otra cosa que nos venden desde chiquitos. Me voy a comprar un zapato, aunque me apriete un poquito, al fin que se va a aflojar o yo lo voy a hormar. Eso es lo que dicen algunas personas. Esto también es incorrecto. Se debe de utilizar el zapato adecuado para la forma que tiene el pie, no tratar de que el pie se adapte a la forma tan angosta que tiene el zapato. Ustedes ven ahí el mismo pie dentro de un zapato adecuado, que es el del lado izquierdo, este que estoy señalando en este momento, y vean cómo queda completamente libre, los dedos no están apretados. Y este mismo pie en un zapato con una horma angosta, como los dedos tienen que estar todos apretados dentro del calzado y eso ocasiona zonas de roce entre el calzado y su piel y por tanto pueden desarrollar una úlcera o una lesión. En algunas ocasiones les ofrecen este tipo de calzado como un calzado para paciente con diabetes porque tiene suela antiderrapante, es ligero, el tacón lo tiene, el material es absorbente de impacto, pero la recomendación siempre para un paciente que padece diabetes es que utilice zapato cerrado, porque el zapato cerrado es su protección a que si tiene neuropatía y va caminando y de repente con ese zapato abierto el dedito gordo se está asomando por ahí y choca contra una maceta, contra la banqueta, contra la pata del sillón, con un zapato abierto no van a lograr la protección que les daría un zapato cerrado. Y lo mismo ocurre con la zona del talón. Si la zona del talón queda descubierto, esa zona se puede lastimar. Y aquí deben de irse muy claros en que el calzado puede ser su peor enemigo, porque es el que los puede llevar a desarrollar una lesión o en este caso desarrollar diabetes. Y algo que ocurre con mucha frecuencia y que desde chiquita, porque lo vemos en los cuentos, es que tenemos el complejo de la cenicienta, es decir, que debemos ponernos el zapato aunque no nos quede o nos apriete poquito, porque pues está bonito, es el único que le combina al vestido o es el que quieren del color que han querido toda su vida. Entonces, el utilizar zapato muy apretado hay que dejar de hacerlo. El utilizar calzado que no es adecuado para la forma de pie, aunque esté muy bonito, lo que debemos de buscar en este momento es el estar a salvo y para estar a salvo debemos de evitar lastimadura en nuestro pie. Existen, y seguramente quienes ya han acudido con su podólogo o con el profesional del área de la salud que se dedica al cuidado del pie, existen medidas de seguridad que se siguen para el control adecuado y las regalamos a veces en la consulta. Tenemos la mayoría de los que nos dedicamos a esto, este tipo de hojas en donde vienen todo lo que les acabo de decir de manera resumida
y que les va a ayudar a estar recordando todo lo que hemos estado viendo en esta presentación. El cómo lavarse, cómo secarse, el inspeccionar los pies con un espejo si no se puede, cómo cortar las uñas. Entonces, esta hojita es muy importante que la tengan. De hecho, estamos trabajando una con Silanés que seguramente se las harán llegar a todos los pacientes. Es una hojita pensada en el paciente que padece diabetes y que precisamente son todos los cuidados del pie que se deben de tener para evitar pie diabético. Y esta es la tablita que les decía hace un momento. ¿Cada cuándo deben de ir a revisión por un profesional de la salud o su visita al podólogo? Pues eso va a depender de varios factores. Uno de ellos es si hay sensibilidad, si la sensibilidad está normal o ya se encuentran con algún deterioro de la sensibilidad, si presentan deformidades, si se detecta que hay una mala circulación arterial en las extremidades o es un paciente que ya tiene una previa amputación o una ulceración o es un paciente que tiene pie de charco. Se recomiendan las visitas cada mes, a veces se pueden extender, eso solamente se los puede decir su profesional de la salud, decirle si puede ser al mes y medio o a los 2 meses. Dependiendo de cada paciente se van espaciando también estas citas que pueden tener. ¿Y cuáles serían los datos de alarma o que ustedes deben de parar las antenitas para estar atentos si detectan alguna anomalía en el pie y deben de buscar ayuda inmediata? Bueno, pues cuando ustedes detecten estos signos, estos deben de ser como prender la sirena dentro de su casa y buscar ayuda lo más pronto posible. No esperarse a ver si se me va a quitar para mañana o pasado mañana, o me voy a esperar una semana a ver qué pasa. Estos son el que tengan una herida. Si ustedes que a partir de ahora se van a inspeccionar o a revisar los pies, detectan que tienen una heridita, por pequeñita que sea, busquen ayuda. Si de repente se levantan y ven que uno de sus pies está rojo o negro o de repente un dedito está negro, tienen que buscar ayuda porque es un dato de alarma. Si de repente detectan que tienen esa heridita y que hay salida de mal olor, hay que buscar ayuda. Lo mismo que tener dolor intenso. Si se acostaron la noche previa y no había dolor y al día siguiente se levantan con dolor intenso, quiere decir que algo está pasando y generalmente son abscesos profundos que necesitan ser drenados. Entonces, dolor intenso igual a buscar ayuda. En algunas ocasiones, el paciente se levanta, se acuesta con un pie normal y se levanta con un pie que cuando lo toca está muy caliente y cuando lo ve comparado con el otro está hinchado. Esto también son datos de alarma porque pueden estar desarrollando un pie de Charcot, que esa es la máxima expresión de la neuropatía. Y lo que se necesita cuando eso ocurre, pues es darle tratamiento adecuado porque el pie de Charcot hace que se fracturen los huesos del pie y que cuando consolidan esos huesos o todas esas fracturas que se han ocasionado, el pie no tiene la forma normal porque ustedes siguen caminando al no haber dolor, únicamente está caliente, está hinchado, pero no tienen dolor, siguen caminando y con cada paso que dan el pie se va deformando y entonces una vez que esta expresión de la neuropatía llega a su fin, van a terminar con un pie con mucha deformidad, que va a ser muy difícil calzarse y que el riesgo con esa deformidad de lastimarse sea mucho más elevado. Lo mismo que si ya detectaron que tiene una herida, ya se esperaron o la tenían previamente a esta sesión y hay salida de secreción purulenta a través de la herida, deben de buscar ayuda, deben de ser revisados por un profesional del área de la salud. Y finalmente, el tener fiebre. Si el pie está caliente o tienen una herida, por pequeñita que sea, pero además se combina con presencia de fiebre, es un signo de alarma en donde ustedes deben de buscar ayuda lo más pronto posible para que sean revisados de manera integral y además de su pie. Un segundito que ya se me trabó la presentación.
dentista. Muy bien. La otra cosa que seguramente se estarán preguntando ustedes es qué hacer si ya tienen una lesión. Si ustedes ya tienen una herida en cualquier parte del pie que sea, lo primero que tienen que hacer es dejar de apoyar esa zona. Dejar de apoyar quiere decir que no se puede caminar con la herida o sobre la herida. Si tienen una herida en la planta del pie, deben de buscar cómo no pisar esa zona, desde utilizar muletas, una silla de ruedas, un andador para poder eliminar la presión en esa zona. Si ustedes siguen caminando y tienen una herida, lo que va a hacer es que esa herida se va a complicar, se va a profundizar y entonces van a tardar además más en salir adelante. La otra cosa es buscar a su médico, al profesional del área de la salud que les pueda dar el tratamiento integral y adecuado para el problema que presentan, para la lesión o para el pie diabético. Además, esto siempre tener un adecuado control de sus niveles de glucosa en sangre y también el evitar todos los remedios caseros que pudieran venirme a la mente en este momento, como ponerse telaraña, machacar hojas de plátano, pasta de dientes, calentar sábila. Esto procuren no hacerlo porque lo que ocurre la mayor parte de las veces es que en lugar de ayudarse, lo que hacen es empeorar la lesión que presentan, porque muchas de estas sustancias no son adecuadas para el problema que se está presentando. Entonces, cualquier cosa de remedio casero, procuren no hacerlo. Bien, en cuanto a conclusiones, lo que podemos sacar de toda esta presentación es que todos los pacientes son susceptibles de desarrollar lesiones, en este caso de desarrollar pie diabético. Que el riesgo de una lesión aumenta si el paciente tiene neuropatía, que ya dijimos que es esa falta de sensibilidad, resequedad de la piel, ausencia de vello y las deformidades. Si a esto le sumamos que tiene mala circulación y que de repente se golpeó, a eso se refiere con traumatismo, se golpeó o el mismo calzado lo lastimó, bueno, son factores de riesgo. Que se debe de realizar una revisión diaria de los pies. Esto va a prevenir el 85% de las lesiones. Esto es sumamente importante porque en la prevención está la solución. Si ustedes no quieren desarrollar pie diabético, lo que hay que hacer es prevenir. ¿Y cómo se previene? Haciendo revisión diaria de sus pies. Muy bien, pues muchísimas gracias a Silanés por el apoyo prestado para estar con ustedes en esta sesión. Les dejo mis datos para cualquier duda que tengan o comentario que me quieran hacer. Y lo mismo me parece, Marcela, que tenemos un espacio para preguntas. Así es, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos ahorita a participar. Tenemos una pregunta aquí en el chat que nos comentan que, bueno, fíjese que me arden los pies por las tardes, ¿qué me recomienda? Y una segunda, más o menos relacionada, ¿qué crema se puede untar al tener el pie reseco o rajado? O sea, con aperturas también. Cuando se tiene, la primera era sensación de ¿qué? La primera, ardor en los pies. Ardor. Si se tiene ardor en los pies y este es de predominio nocturno o ya por la tarde-noche, lo que se tiene que hacer es buscar ayuda, porque ahí lo más frecuente es que esté desarrollando neuropatía. Ahorita yo les mencioné lo más frecuente, que es la neuropatía que ocasiona pérdida de la sensibilidad. Pero también hay neuropatía que es menos frecuente, es un porcentaje mucho más pequeñito que ocasiona que el paciente, por decirlo así, sienta de más, es decir, son pacientes que sienten hormigueo en los pies o sensación de como si les estuvieran quemando o caminando sobre brasas calientes, como ardor en la planta del pie. Y ahí lo que se necesita es medicar al paciente, darle el tratamiento de acuerdo a la evaluación que se haga para tratar de aminorar esos síntomas. Entonces, ahí la recomendación es que busques ayuda o que lo comentes a veces hasta tu endocrinólogo te puede proporcionar el tratamiento adecuado para esa neuropatía. Entonces, hay que buscar ayuda.
Y acuérdense de, en la medida de lo posible, el evitar medicarse, incluso si tienen una herida, porque a veces pasa, porque pasa acá en México y seguro en los demás países parecido, que estamos en la casa, tengo una heridita y de repente, pues a mi nietecita o a mi hija o a mi hermana le sobró de su antibiótico de cuando le dolía la garganta y se lo toman. Y a veces lo que ocurre es que solamente hay 2 o 3 pastillas y eso no les va a servir para nada. Mejor busquen ayuda. Respecto a qué cremas utilizar, la crema recomendada son las cremas hidratantes o las cremas humectantes. Dependerá de cada país la crema que tengan disponible, porque seguramente algunas no son muy parecidas. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir al área de cremas y leer las que digan humectante o hidratante y de esas seleccionar las que ustedes quieran. Gracias, doctora. Y sumándonos también, por parte del laboratorio tenemos una crema humectante justamente, se llama SkinMart. Entonces también si ustedes quieren consultarlo también con su médico o en farmacia también la pueden encontrar, además de las recomendaciones que nos acaba de dar la doctora. Claro. Tenemos también otro comentario que nos comentan que en uno de sus pies sienten punzadas, pero el azúcar está controlada siempre en 115. Ok, en este caso, pues lo mismo que la persona anterior, puede ser neuropatía, entonces ahí más bien lo que necesitas es hacer una evaluación. En algunas ocasiones a lo mejor no tienes neuropatía porque también ocurre esto. Pacientes que son recientemente diagnosticados con la enfermedad todavía no desarrollan neuropatía, pero están desarrollando dolor en el pie porque el calzado no es el adecuado, porque están haciendo cierta actividad con un calzado que no es el apropiado para. A veces hay pacientes que dicen, es que yo hago ejercicio todos los días y no sé por qué me duelen los pies, pero cuando les traigan sus zapatos para revisar qué calzado es el que utiliza para ir a correr, que lleva un zapato y no es el adecuado para ir a correr. Entonces, aquí la recomendación es buscar ayuda, porque lo que tienen que hacer es que los revisen, que les hagan una evaluación y siempre que vayan a consulta y que les vayan a revisar el pie, vayan con el zapato que más utilizan, porque luego algo que ocurre en la consulta, y no sé por qué, es cuando llegan, por ejemplo, conmigo a la consulta, el paciente le digo, a ver, vamos a revisar el calzado, es que este casi no me lo pongo, me lo puse nada más para venir acá. Si les da pena salir con el calzado de casa, métanlo en una bolsa, pero llévenlo porque ese nos da muchísima información para el problema ante el cual estamos. Entonces, traten de llevar el que más utilizan y si no lo pueden llevar porque no les combina, les da pena o lo que sea, échenlos en una bolsita y tráiganselos a la consulta para poderlos revisar. Gracias, doctora. Tenemos, si le parece bien, 2 preguntas más. Intentamos nuevamente con Benita y tenemos una pregunta adicional de alguien que está esperando para abrir el micrófono. Muy bien. Entonces, voy a intentar aquí con Benita. Sí. Hola, Benita. Me parece que ya tienes permiso para hablar. Me parece que está desactivado tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por todas esas informaciones que son bastante beneficiosas para nosotros, la persona diabética. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 2 días con un dolor en la pierna, no debajo del pie, sino en un lado de la pierna. Eso tiene que ver con neuropatía. ¿En un lado de la pierna te refieres al chamorro? Ay, sí, me duele mucho de la rodilla para abajo. Sí, la recomendación es evaluarte porque así, pues nada más de manera verbal es muy complicado. Habría que revisar cuál es la zona, si realizaste alguna actividad previa, por ejemplo, hay pacientes que de repente el día previo anduvieron caminando mucho y era zona irregular, de estas no completamente plana, a lo mejor se fueron a una terracería o una montaña, y a veces las posiciones que hacemos con el pie son las que nos ocasionan dolor porque utilizamos zonas que normalmente no
no utilizamos en la vida cotidiana y eso hace que te duela Sí. al día siguiente. Pero que yo lo siento como si fueran los nervios de arriba abajo, por dentro. La otra cosa que puede ocurrir, ¿tienes varices? ¿Cuál? ¿Tienes varices? Sí. Bueno, sí tienes que buscar ayuda porque otra causa de dolor en la zona de la pantorrilla es una trombosis venosa. En algunas ocasiones los vasos sanguíneos, en este caso las venas, no funcionan adecuadamente, se ocasionan trombos y eso ocasiona dolor en la extremidad, ocasiona dolor en la pantorrilla. Y entonces cada vez que el paciente camina, duele. Ahí la recomendación es la revisión, porque las causas de dolor pueden ser diversas y únicamente explorando al paciente es como podemos saber cuál de todas es la que te está afectando. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Benita. Y por último, tenemos esta pregunta por aquí. Listo. Adelante. Me parece igual que tienen que activar su micrófono. Hola. 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 Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Solamente quería consultarle algo en el caso de mi abuela. Sí. Mi abuela coincide bastante con lo que era la primera pregunta del ardor en los pies, el refuego que mencionaba usted. Pero acá en El Salvador, prácticamente ella acaba de mencionar de una pomada, Skidmore, si no me equivoco. Sí. Donde se le puede aplicar a ella porque el azúcar la tiene. La última vez que se la tomé, la tenía a 3.85. La tenía súper elevada. Entonces, y me dice ella, lo que más me afecta es eso y también lo amargo que siente en la boca, no le siente sabor a la comida, dice. Entonces son cuestiones que ella prácticamente me dice, es algo que me siento mal y al tomar las pastillas siento que más mal se siente, pues. Entonces, pregunto, el malestar que siente de las pastillas es porque está descompensando el azúcar, la tiene súper descompensada, ¿o a qué se debe? ¿Con qué pastillas? ¿Con las que le dan para bajar sus niveles de glucosa? Exacto, ajá. La última vez le dieron Dalcet. Ajá. Ajá, y dice que con eso sintió ella que quizás lo de la gastritis es lo que le molesta a ella bastante. Entonces, y los nervios también, dice ella. Por cierto, aquí la tengo cerca, si ustedes ya la escuchamos. Los nervios. Muchos saludos. Bueno, mira, aquí la combinación de todo es lo que te lleva a tener una mejor calidad de vida. La crema que mencionó hace un momento Marcela es Skinmar. Esa es una hidratante, es decir, tiene resequedad la señora o tu abuelita, lo que hay que hacer es humectarle las piernas o las pantorrillas y los pies. Ojo, cuando se aplica la crema, nunca se debe de poner en la zona entre los dedos. La zona entre los dedos siempre debe de estar seca. Esas no se humectan. Se humecta por arriba, por abajo, pero no la zona entre los dedos. El hecho de que seguramente la señora no nada más padece la diabetes, debe de tener algunas otras enfermedades y está tomando más medicamentos. Si la señora tiene más medicamentos, lo que se hace, todo esto que nos estás diciendo, tú se lo tienes que decir a tu médico tratante. Si la señora tiene gastritis, entonces se dan protectoras para la mucosa del estómago para que la señora esté tolerando los medicamentos y esté tolerando la dieta. El que tenga niveles tan elevados de glucosa solamente se debe a dos cosas. Uno, o no se está tomando los medicamentos adecuadamente, o no está siguiendo la dieta que le recomiendan, o los medicamentos, bueno, son tres ya, o los medicamentos que le están suministrando no son los adecuados o no están en las dosis que se necesitan para bajarle los niveles de glucosa. Efectivamente, la sensación de ardor o de quemazón en la planta de los dedos, algunos pacientes
así literal, dicen, es que yo siento como si estuviera caminando en el carbón para hacer la carne asada al rojo vivo. Sienten mucho ardor o puntilleo, como si les estuvieran picando con alfileres en las plantas. Cuando eso ocurre se llama neuropatía, que también puede haber neuropatía de tipo doloroso. Y eso lo que necesita es medicamentos. Existen varios medicamentos y lo que se hace es se suministra el medicamento de acuerdo a las características del paciente y lo que se va realizando es, digamos, como una prueba, porque existen muchos y a veces el mismo medicamento no le funciona a todos los pacientes. Cada paciente toma un medicamento diferente que le va a ayudar a disminuir. A veces no desaparece por completo, pero sí disminuye considerablemente. Pero si le das medicamentos y no se controla la glucosa, por más medicamentos que les des, no vas a tener el resultado que estás esperando. Entonces, lo que hay que investigar primero es, uno, ¿por qué tiene la glucosa tan elevada si está tomando tratamiento y está siguiendo su dieta? Dos, si tiene problemas gástricos, eso se lo dices a tu médico y te va a indicar un tratamiento gastrointestinal para que pueda tolerar el medicamento. El hecho de tener o padecer gastritis no te exenta como paciente que padece la enfermedad de no tomar el medicamento. Lo que se hace es, ¿qué voy a hacer para proteger mi estómago y poderme tomar el tratamiento? Entonces, yo aquí lo que te recomiendo es que vayas con tu médico tratante o tu endocrinólogo y lo que se tiene que hacer es ajustar el tratamiento para la señora. Ok, gracias. Sí. Gracias, doctora. Igual por última, dos recomendaciones. Si el calzado es preferible, la suela del calzado es preferible que sea de cuero o de plástico. Y dos, si es recomendable hacer masajes en los pies. Ok, respecto a si la suela debe ser de cuero o plástico, ninguna de las dos. Ni cuero ni plástico, porque generalmente son suelas muy rígidas, el cuero y el plástico muy rígidas, muy duras, o si son muy delgadas, es como si caminaran, si es un plástico muy delgado, como si caminaran descalzos. Las que deben de utilizar son las suelas de goma y la mejor... ¿cómo decirlo? La mejor equivalente para cuando busquen un calzado son, fíjense en los tenis para correr, unos tenis Nike, New Balance, ¿cuáles son para correr? Vean esa suela, siéntanla cuando vayan a un centro comercial, vean cómo esa suela la pueden apachurrar y regresa a su forma, tienen cojines de aire. Y esa suela es la que deben de buscar en el calzado. Y si no encuentran un zapato que les guste, que sea con este tipo de características que mencionamos en la presentación, entonces cómprense unos tenis para correr, claro que sean de velcro, porque luego les venden las de, no sé si en otros países también se dice dominguear, pero nosotros acá decimos decimos esto, ¿no? Para dominguear, es decir, el zapato que normalmente no te pones para tu vida cotidiana, para ir al trabajo, sino para salir a dar el rol. Entonces, a veces les venden unos tenis que no tienen las características porque son de esos que nada más son de metedera, que no tienen velcro ni tienen agujetas, entonces esos no. Tienen que ser para correr, que se ajusten con agujetas o con velcro. Y de preferencia que la suela sea de goma, ni de plástico, ni de caucho, ni de baqueta, ni de cuero. Y la otra pregunta era... ¿Sobre el masaje de los pies? La recomendación es que no. Y sobre todo si es una persona que no tiene experiencia en masajes. Pero si se trata de una masajista, se los puede dar, pero un masaje muy suave. Porque a veces las masajistas se pasan de fuerza y ocasionan zonas de fricción porque la piel es diferente a la del resto de la población. Es una piel muy delgadita, muy adelgazada, y si hacen movimientos bruscos, crean fricción, luego terminan con ampollas y ahí comienza una lesión. Entonces, los masajes casi no, mejor que les den en el cuello o en la espalda. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Realmente creo que ha sido una plática no nada más muy interesante y realmente educativa, pero súper disfrutable. Creo que hablando por todos los espectadores que nos acompañaron el día de hoy, quizá me atrevería a sumar a las recomendaciones que nos dio. Una última que a lo mejor no es muy evidente, pero el tener las cosas en orden en la casa, ¿no? A lo mejor dio el ejemplo de los juguetitos que vienen en estos huevitos Kinder.
Pero quizá en este ejercicio que nos recomendó la doctora de ser muy observadores y de incluir esta parte de revisar el pie como parte de nuestra rutina y como hábito, también el tener todo muy bien recogido para evitar golpearnos o pisar algo que no debiera estar ahí y que nos vayamos a lastimar. Pues bueno, como comentó la doctora, tener mucho contacto con nuestro médico de cabecera, informarle ante cualquier situación que veamos que es distinta. Y también aprovecho para comentarles que dentro del plan de vida íntegra y de la mano con la recomendación que nos dio la doctora de llevar una alimentación saludable, también dentro del plan tenemos un coaching de nutrición, esa distancia, pero bueno, para ello pueden también contactar a Katy. Y bueno, mi comentario final sería en el sentido de que una vez que tienen ya toda esta información, deben de comenzar a ponerla en práctica, ¿sí? Porque finalmente lo que queremos es que nos lleguen menos pacientes que padezcan la enfermedad y que se lastimen, ¿no? Lo que no queremos es tener pacientes con pie diabético, más bien lo que queremos es que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que no se llegue a lastimar. Entonces, mi recomendación es que si se les hizo muy complicado o no recuerdan todo, con una, 2 o 3 de las recomendaciones que dimos en esta sesión, con eso es suficiente en este momento para poder hacer estos pequeños cambios de los cuales hablaba hace un momento. Un pequeño cambio que los puede tener sus pies íntegros, de no poder desarrollar video. Y muchísimas gracias, Marcela, por la invitación y gracias a todos los que se conectaron. Gracias, doctora. Ahora sí, pues buenas noches y a seguirnos cuidando. Muy bien. Pues linda noche a todos. Hasta luego. Hasta luego.